nombre de la patria se abre la sesión. La señora secretaria abogada va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Correo electrónico de la señora María Soledad Manterola, presidenta de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos, mediante el cual solicita audiencia para exponer en relación al proyecto de ley de patrimonio. Carta del diputado señor Vlado Mirosevich, mediante la cual solicita a la Comisión acordar sesionar durante la discusión del proyecto de ley del patrimonio en la región de Arica y Parinacota, en atención a la eventual aplicación de esta ley en la zona, atendida su historia y la gran cantidad de vestigios arqueológicos que en ella se encuentran. De ahí hace presente la necesidad de escuchar a actores locales especialistas en la realidad local para la incorporación y modificación de ciertos preceptos que involucran directamente el patrimonio tangible e intangible, acotada a la realidad arqueológica de la región. Asimismo, hace presente que si no se acuerda esto, pudiese entonces sesionarse en otro lugar o aquí en Valparaíso. Es toda la cuenta, presidente. Con la palabra sobre la cuenta, diputado Bernales. Sí, sobre la cuenta y la solicitud del diputado Mirosevich, yo creo que es buena idea hacerlo en Santiago, ojalá tener la sesión en Santiago y que pueda venir el alcalde de Arica junto a las personas que le estime, no sé, conveniente, un día lunes, como decía ya, en Santiago, dado que Arica efectivamente vive día a día estos temas del patrimonio. Ha recibido muchas personas desde el mundo técnico y yo creo que es una buena opción, aquí está también el diputado del Tolú, de que vengan a la ciudad, vengan de Arica, nos digan, porque en la práctica todos los días hay temas con el mundo patrimonial que yo creo que es bueno que lo vengan a expresar y cómo eso se va a resolver mediante esta ley. Muy bien. ¿Habría acuerdo en hacerlo así? No, pero en Santiago no. Claro, habría que hacerlo dentro del acuerdo, o sea, un día lunes en la sesión regular que tenemos los días lunes. Bien. Así se acuerda. ¿Alguna otra observación sobre la cuenta? Bueno, el acta de la sesión 97 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones y le cedo la presidencia al presidente. Muchas gracias, ¿cómo está, ministra? Gracias, Marcelo. De nada, presidente. Hola. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos acá? En varios. En varios. ¿Algún varios? Yo tengo un varios. Diputado Hernández tiene la palabra. Presidente, no solicitarle a usted, por su intermedio, pudiese conversar con el presidente de la Comisión de Hacienda para que nos informe y nos invite respecto a cuando se dé cuenta de la discusión de la ejecución presupuestaria y del proyecto de ley de presupuesto cuando sean temas con cultura. Yo sé que han invitado al ministerio, no es culpa del ministerio, de las autoridades, aprovechar de saludar a la ministra y subsecretario que están acá. Falta coordinación nuestra de poder estar en esos espacios. Entonces, que tengan la amabilidad, gentileza de poder avisarnos también, porque son temas, por lo menos a mí me interesa, y para poder estar presentes en esas discusiones también, cuando tengan que ver con cultura. Perfecto, diputado Hernández. ¿Algún otro varios? Bueno, asiste la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés. Buenos días, un gusto tenerla aquí, ministra. Junto al subsecretario del Patrimonio Cultural, don Emilio de la Cerda, que es nuestro invitado permanente. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto en general del proyecto de ley que establece la nueva institucionalidad y perfecciona mecanismos de protección del patrimonio cultural, boletín 12-712-24. Para estos efectos se encuentra invitada la señora Itací Correa Girulat, presidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile. La acompaña la señora Paola González Carvajal,
Adelante. La señora Gloria Cabello Beatic, presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología. Le acompañan los señores Francisco Blanco Jara, director, y Mauricio Uribe Rodríguez, consejero, ambos de la misma sociedad. Acá se puede instalarse. ¿Cómo está, diputado Bartolomé? Usted me iba a decir. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Ahí me explico. Bueno, le doy la bienvenida a todas y todos. Les recuerdo que tienen 10 minutos para la exposición. Estamos apurados en el tiempo, es más corta esta sesión. Entonces, la señora Itací Correa tiene la palabra. Sí. Tiene que apretar el... Buenos días, los saludo, honorables diputados, subsecretario y ministra. Me señalaron que debía pasar hacia allá para poder pasar al PPT. Ah, el computador. Sí, tendría que... Bartolomé puede ser de... A ver, que implique costo. Ya, muchas gracias, ministra. Bueno, trataremos de hacerlo lo más cortito posible. Hay una sección que va a hablar Paola González, que es colegiada, arqueóloga y además abogada. Bueno, nosotros agradecemos la posibilidad de estar acá y de venir a exponer nuestras observaciones respecto al proyecto. Y lo que muchas otras organizaciones han señalado, que bueno, es un proyecto que desde nuestro punto de vista fue construido sin diagnóstico porque no fue consultado a las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y por otra parte también señalar que nosotros como organización junto a otras organizaciones siempre, bueno, en distintas instancias nos acercamos, solicitamos el borrador ofreciendo nuestra colaboración y principalmente porque llevamos un buen tiempo haciendo diagnósticos en torno al funcionamiento de la institucionalidad patrimonial y cultural del país. Tenemos algunos diagnósticos que adjuntamos a una carpeta que les vamos a entregar. Y tenemos 11 aspectos críticos, pero no voy a poder señalarlos todos, sino que voy a enumerarlos y me voy a centrar en algunos solamente. Ya hay algunos aspectos importantes del título 1, donde es importante reiterar algo que ya estaba en la 17288, que es que los monumentos arqueológicos, tanto inmuebles como inmuebles, son monumentos nacionales por el seno Ministerio de la Ley, debe volver a estar ahí presente. Consideramos que hay una separación arbitraria entre sitios y colecciones arqueológicas. Todos los monumentos arqueológicos, sean inmuebles, muchas gracias, o colecciones muebles, deben volver al título 5º y no estar separados como conceptualmente a nivel de... Bajen la luz para poder mirar. Por favor, la luz para poder ver la exposición gráfica. Voy a enumerar muy rápido y después voy a concentrar en lo más... Por eso que hablo así muy rápido y como que lo leo. Ojalá se apagó de nuevo. Hay algunos aspectos del título 5 sobre arqueología que nos gustaría y sería importante como modificar, como derogación de algunos artículos, como el 25 y el 28. Podemos hacer preguntas al respecto posteriormente.
Uno de los aspectos más importantes es la omisión de la función del nuevo Consejo Nacional del Patrimonio Cultural como órgano con competencia ambiental, que nos vamos a explayar más adelante. Hay para nosotros una grave falta de la implementación de la regionalización, que también nos vamos a explayar más adelante. La composición que tiene una tendencia políticamente mediada de los consejos ligados al patrimonio, también vamos a explayarnos. Consideramos que hay una imposición de un recurso jerárquico que hay que analizar, importante ahí. Hay aspectos que tienen que ver con el inventario nacional y registros regionales que podrían encubrir ciertas ilegalidades de las colecciones privadas que habría que como que mejorar, digamos, en ese aspecto. Falta de incentivo a la protección del patrimonio arqueológico y de bienes patrimoniales. También consideramos que hay una falta de convergencia y diálogo con otros cuerpos legales y marcos normativos en esta ley, como por ejemplo la Ley de Medio Ambiente, y consideramos que hay una inclusión incompleta de la categoría de sitios de memoria y memoriales. ¿Ya? Esos están bastante desarrollados en un documento que les vamos a dejar, ¿ya? Pero ahora vamos a centrarnos en algunos otros puntos más críticos. En general, señalar, bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales, todos lo sabemos, ¿cierto? Tenemos el órgano colegiado con 22 consejeros y una secretaría técnica que tiene distintas áreas, patrimonio arqueológico, patrimonio de desarrollo sustentable, etcétera. Y el Servicio de Evaluación Ambiental evalúa actualmente la pertinencia de proyectos ambientales con componente arqueológico, pero como no hay especialistas arqueológicos o una área de arqueología ahí, hoy por hoy el Consejo de Monumentos evalúa todos esos aspectos que tienen que ver con los patrimonios del componente arqueológico, con una serie de elementos que están ahí y que implican una carga importante de trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros el 2017 solicitamos información sobre ingresos y egresos y funcionamiento en general de las áreas del Consejo de Monumentos Nacionales. Hicimos un análisis sobre la carga o sobrecarga laboral del Consejo de Monumentos Nacionales. Y este gráfico que ustedes ven acá refiere a los ingresos por unidad técnica que requieren respuesta, y el amarillo que está abajo son los que tienen que ver con arqueología, dentro de los que se trataron durante ese año, el 2007, en el Consejo, 2017, perdón, y también hay que considerar que dentro de lo que está considerado como sistema de evaluación de impacto ambiental, también hay muchos que son de arqueología, es decir, dentro de esos dos hay temas arqueológicos. Es mucho el tema que se trabaja en arqueología en Consejo Monumento actualmente, ¿ya? Por eso estamos aquí y nos preocupa mucho este tema. Pero ahora vamos, y muy ligado a esto, al tema ambiental, quisiera que pasara a hablar ahora Paola sobre el tema de la omisión de la función como órgano con competencia ambiental en la nueva institucionalidad. Ya, bueno, en atención al tiempo, buenos días a todos y gracias por esta audiencia. Vamos a enfatizar como Colegio de Arqueólogos el tema de la omisión, ¿no es cierto?, de la función ambiental dentro de la nueva institucionalidad. Opinamos que está ausente un diagnóstico de la gestión ambiental del Consejo de Monumentos Nacionales, que se ha desarrollado desde el año 1995 a la fecha, y también de los procedimientos administrativos y procesos involucrados. La gestión del patrimonio cultural en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental es de la mayor relevancia, ¿no es cierto? Estamos hablando del patrimonio cultural chileno, que es no renovable. Hay proyectos de inversión que a veces afectan valles completos, entonces no regular de manera eficiente esta área nos expone a sencillamente perder este patrimonio en las décadas sucesivas, ¿no es cierto? Es necesario, ¿no es cierto?, desarrollar procedimientos eficaces, dotar de recursos a esta institucionalidad. Y otro aspecto no menor es que esta falta de regulación en una materia tan importante para el desempeño ambiental de nuestro país lo expone a sanciones comerciales internacionales por dumping ambiental. O sea, Chile no puede competir. Dumping ambiental, ¿qué significa esto? Cuando tú firmas un tratado de libre comercio, tu institucionalidad ambiental, ¿no es cierto?, debe ser equivalente a la del país con el que estás tratando, si no es una especie de subsidio encubierto a tus productos. Por eso es tan importante que Chile tenga una institucionalidad ambiental seria, ¿no? Porque si no, claro, van a ser nuestros productos falsamente baratos y puede ser acusado. O sea, esto es importante en el fondo, la defensa del patrimonio cultural, pero también tiene aristas comerciales.
El actual proyecto de modificación de la ley 17.288 carece de mención alguna acerca del rol que cumple el Consejo de Monumentos como órgano con competencia ambiental. Y en la nueva institucionalidad esto no se recoge ni en los consejos regionales de patrimonio cultural ni en las secretarías técnicas nacionales o regionales. En Chile hay un concepto amplio de medio ambiente, o sea, se protege no solamente los componentes bióticos y abióticos, sino también lo sociocultural. Como les decía, la escala de intervención a que nos someten cotidianamente los grandes proyectos de inversión es enorme. Entonces, es por eso que es urgente contar con una institucionalidad sólida en materia de protección del impacto ambiental sobre nuestro patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, histórico. Y para eso, básicamente, ¿no es cierto?, debemos tener un soporte técnico que pueda evaluar estos impactos. Actualmente el Consejo resuelve sobre intervenciones en monumentos nacionales, tramitación de estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, permisos sectoriales y lo más importante, de acuerdo al artículo 86 de la Ley 19.300, el Consejo de Monumentos Nacionales integra el comité técnico que asesora, ¿no es cierto?, al servicio de evaluación ambiental cada vez que tiene que resolver sobre la viabilidad o no de un proyecto de inversión. Lamentablemente el proyecto de ley en discusión en este momento, ¿no es cierto?, sobre patrimonio, omite cualquier mención, salvo disposiciones muy fragmentarias acerca del rol ambiental. Actualmente el proyecto está entregando a los consejos regionales todo lo relativo a las intervenciones arqueológicas. Acá se incluye, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con permisos de intervención en el marco de evaluaciones ambientales. Pero también tiene una norma confusa que dice, no obstante, en caso de existir un permiso ambiental, este Consejo se abstendrá de resolver sobre estas intervenciones. Entonces no queda para nada claro qué entidad de las contempladas en el proyecto de ley se encargará de participar como órgano de competencia ambiental en el otorgamiento de los permisos de intervención arqueológica en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay que destacar que los consejos regionales de patrimonio cultural cuentan con solo un arqueólogo de un total de 12 consejeros para evaluar técnicamente las solicitudes de intervención arqueológica y, de acuerdo al proyecto, las comisiones asesoras, ¿no es cierto?, de los consejos regionales no están compuestas por funcionarios públicos ni tienen tampoco una opinión vinculante. Estas comisiones internas, tanto por su integración como por el carácter no resolutivo de sus dictámenes, distan mucho de lo que se espera de un órgano técnico que debe emitir su opinión en el CIA. En la concepción y funciones de las Secretarías Técnicas Regionales de Patrimonio Cultural tampoco se considera ningún rol como órgano con competencia ambiental para el otorgamiento de permisos ambientales considerados por la Ley 19.300. El proyecto de ley no armoniza la nueva institucionalidad con el artículo 11, letra F de la Ley 19.300, que ordena la realización de un estudio de impacto ambiental cuando se afecta al patrimonio arqueológico, paleontológico. Entonces, ¿qué proponemos como Colegio de Arqueólogos? En el proyecto de ley, la toma de decisiones respecto a las intervenciones en monumentos nacionales queda en manos de los consejos regionales de patrimonio, cuyos integrantes carecen del expertise técnico idóneo y donde las comisiones asesoras y la Secretaría Técnica Regional solo cumplen un rol consultivo, pero no resolutivo. Esta figura es bastante cuestionable, dado que los órganos con competencia ambiental son eminentemente técnicos, por ejemplo, Sernagiomín, SAC, y están integrados por funcionarios públicos. Esto es de la mayor relevancia porque, por ejemplo, frente a proyectos de inversión, megaproyectos, ¿no es cierto?, que a veces alteran valles completos, no podemos tener personas anexas a la administración pública colaborando, ¿no es cierto? Se producen problemas de intereses contradictorios, ¿no es cierto? Necesitamos funcionarios públicos con un buen expertise técnico y con la seguridad laboral necesaria para resolver sin presiones. El proyecto de ley debe incluir un título que aborde la función ambiental en la nueva institucionalidad, un título que coordine, que ordene, digamos, toda esta normativa que actualmente es fragmentaria y que no aborda derechamente el tema. Se debe regular expresamente dentro de las funciones de las Secretarías Técnicas Regionales de Patrimonio su rol como órgano con competencia ambiental. La evaluación de proyectos de inversión debe ser realizada por funcionarios públicos con formación científica idónea y reservando o eliminando estas decisiones del campo asignado para la resolución de los consejos regionales de patrimonio. Nosotros pensamos que las intervenciones debiesen ser resueltas por un organismo
con competencia ambiental independiente, ¿no es cierto?, y compuesto por funcionarios públicos. El conocimiento técnico es necesario para abordar evaluaciones ambientales altamente complejas y especializadas, particularmente en el caso de los megaproyectos. Las secretarías técnicas regionales, en tanto órganos con competencia ambiental, deben tener un vínculo directo con el Servicio de Evaluación Ambiental. Esta importante labor debe ser ejercida por funcionarios públicos y con expertise en arqueología, paleontología, patrimonio arquitectónico y además que cuenten con recursos para fiscalizar. Este vínculo no debe ser mediatizado por los consejos regionales de patrimonio ni por ningún otro órgano, debido a la celeridad de los pronunciamientos ambientales y su naturaleza esencialmente técnica. Finalmente, planteamos que se excluya del ámbito de las decisiones de los consejos regionales de patrimonio las intervenciones de los monumentos nacionales, reservando este ámbito de decisión para las secretarías regionales de patrimonio. Eso por la parte ambiental. Continúa entonces Itací. Esa presentación creo que no, pero se corta solo. Disculpen. Y en ese sentido, y como en consecuencia de lo que estaba señalando Paola, notamos como una como falta grave en la implementación de la regionalización en este proyecto. Nosotros estamos muy de acuerdo con el tema de la regionalización, es uno de los puntos principales en avance en función de objetivos de la modernización de esta institucionalidad, pero se observa que las secretarías técnicas regionales están dependiendo por una parte de las secretarías regionales ministeriales de las culturas, las artes y el patrimonio, y al ser parte de la Ceremi nos da la impresión de que serían mandatadas por esta, y si estas últimas dependen del intendente, preocupa como la falta de autonomía que pudiesen tener. Por otra parte, nada se especifica respecto a la dotación de funcionarios técnicos, que en definitiva, como señala Paola, y van a ser la musculatura de la institucionalidad, van a ser las personas que van a estar generando los expedientes administrativos sobre los cuales los consejos van a decidir. Y que son necesariamente personas técnicas o profesionales de las áreas que se están evaluando. Para esta descentralización, entonces, es necesario contar con cuerpos técnicos eficientes, bien conformados y con la infraestructura y presupuesto adecuado. Estas secretarías técnicas regionales de los consejos regionales del patrimonio cultural debieran tener esta competencia ambiental que señala Paola anteriormente. Por otra parte, quisiéramos citar este informe que salió ahora en septiembre de este año de la Comisión Nacional de Productividad. Señala, digamos, la necesidad de modernizar el Consejo de Monumentos Nacionales, pues, a su parecer, su funcionamiento actual afectaría la eficiencia de las áreas de productividad de nuestro país. Por una parte, esto es como negativo porque hace que se vea que el patrimonio arqueológico paleontológico como un obstáculo en el fondo para el funcionamiento, la eficiencia de las áreas productivas de nuestro país. Pero el tema no es que el patrimonio se vea como negativo, sino que se requiere contar con un marco jurídico más eficiente que proteja esta herencia cultural, arqueológica y paleontológica, para mantener altos estándares de sustentabilidad frente a un recurso que es vulnerable, de un valor incalculable y de carácter irrecuperable como el patrimonio arqueológico. Entonces, a nivel de soluciones, y citando un poco lo que señala incluso este informe, que hay aspectos que estamos de acuerdo que tienen que ver con las soluciones, que son implementar herramientas de gestión, por ejemplo, semejante al sistema de evaluación de impacto ambiental, que garanticen una adecuada coordinación entre servicios y establezca plazos claros y exigibles. En los ejes de estas soluciones, de esta mejora en gestión regional, que tiene que ver necesariamente con el fortalecimiento de las oficinas técnicas regionales, son por una parte el aumento en la planta funcionaria, que permite revertir este agudo déficit de recursos humanos, específicamente en el área de patrimonio arqueológico, y garantiza una cobertura territorial en todo el país y acorde al flujo de requerimientos actuales de pronunciamientos generados en cada región. La digitalización del servicio también es un tema que nos parece muy adecuado, que permite una moderna gestión de las solicitudes, asegure su trazabilidad digital y favorezca un eficiente seguimiento de las mismas al momento de su ejecución y posterior rendición de resultados. En tercer lugar, la descentralización del servicio, otorgando atribuciones ejecutivas a las regiones, o las oficinas técnicas regionales en este caso, y que considere mecanismos integrados de evaluación para proyectos que afecten a más de una región, como por ejemplo en líneas de transmisión eléctrica. Y en cuarto lugar, establecer una claridad procedimental que favorezca la gestión de los casos, estableciendo los plazos, requisitos y estándares que garanticen la calidad de los informes, que es algo que nosotros como gremio, tanto la sociedad como nosotros, venimos señalando hace mucho tiempo, la necesidad de los estándares de trabajo.
Y por último tenemos hay otro aspecto que tiene que ver, de crítica al proyecto, que tiene que ver con las composiciones de los consejos, que los vemos más bien politizados y nosotros opinamos a que se debe fortalecer la competencia técnica, colegiada y ciudadana del futuro Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, impidiendo esta excesiva politización y representación, por tanto, del gobierno que esté en el momento. En este sentido, el proyecto nos parece que debilita la representación ciudadana. Si bien actualmente hoy existen 3 tipos de funcionarios en el Consejo de Monumentos Nacionales, 11 representantes del Estado, que son funcionarios de gobiernos con cargos de alta dirección pública, y el proyecto actual lo reemplaza por representantes de cada ministerio, y por tanto sus cargos son más modificables, actualmente no es llegar y desvincular al director del Museo de Historia Natural, pero acá van a ser representantes de cada ministerio y no van a ser específicamente estos cargos. Hay actualmente dos representantes que pertenecen a organizaciones estatales, pero que son de organismos descentralizados, como lo son el Consejo de Defensa del Estado y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, se eliminan, y los 9 representantes de la sociedad son disminuidos, eliminándose, por ejemplo, uno de los actuales consejeros arqueólogos, que para nosotros es como grave, dado la gran cantidad de aspectos de arqueología que se están tratando hoy por hoy. Y en ese sentido, y también los consejos regionales, nosotros más que una descentralización, estamos viendo una desconcentración del poder, porque los consejos regionales estarán compuestos mayoritariamente por delegados presidenciales, el director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 7 seremis y solo 4 expertos representantes de la sociedad civil, ¿ya? Y más encima, digamos, estos además van a ser elegidos sobre una terna por el delegado presidencial regional. Entonces, ahora para cerrar, como a nivel de propuestas para el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, sería muy importante que se considere, bueno, en primer lugar habría que equilibrar este tema de Estado, sociedad civil, habría que incluir representantes de los pueblos originarios en ambos consejos, regional y nacional. Para nosotros es muy importante mantener los 2 consejeros arqueólogos en el Consejo Nacional y regional. En el nacional es importante mantener el consejero del Consejo de Defensa del Estado por el tema de la asesoría jurídica independiente, y también es importante representantes de las universidades. En los consejos regionales sería muy interesante y muy importante que estuvieran los directores de museos regionales, porque actualmente tenemos un problema a nivel arqueológico con el tema de los depósitos y el manejo de las colecciones. Y en ese sentido sería muy importante que los directores de los museos estuvieran presentes, digamos, en este consejo. También una articulación con las municipalidades también sería muy importante, por lo tanto sería bueno un representante de municipalidades. En ese sentido proponemos que hay una redundancia de las seremías, que podrían ser disminuidas. También se requiere representantes de las universidades locales, digamos, regionales, y otros representantes de la sociedad civil según importancia por región. Esa es como nuestra opinión. Y bueno, para cerrar, y muy importante, consideramos que tenemos la imposición de un recurso jerárquico que está en el artículo 46, ¿ya? Porque hoy el juicio técnico del Consejo de Monumentos es irreversible, y CMN no tiene un superior jerárquico. Con la nueva conformación del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, junto con este recurso jerárquico que incluye el proyecto de ley, el Ministerio podrá revertir las decisiones de CMN, es decir, el ministro y presidente a la larga podrán revertir las decisiones del Consejo completo. Ya nos parece como un poco contradictorio con la misma idea de tener un Consejo con voces, expertices, y nosotros apelamos a la eliminación de este artículo. No sé si es posible. Entonces, en este sentido, requiere una articulación del proyecto bastante importante, porque este tema jerárquico y de composición del Consejo es bastante central, ¿ya? Así que eso serían como nuestras observaciones. Preguntar. Ya terminó. Quiero que aproveche. Ah, ya. Solo quisiera saber, Sí, gracias, presidente, ¿por qué, no entendí bien por qué proponen la eliminación del recurso jerárquico? Porque yo lo pongo ahí, no se lee muy bien, pero porque actualmente, o sea, el Consejo va a tomar una decisión que es técnica y que tiene que ver con saberes bastante específicos en torno a patrimonio,
hay una votación generalmente, ¿cierto? Es todo un procedimiento y si alguien, a partir de este recurso jerárquico, si alguien quisiera como apelar a revertir, alguien de la sociedad civil, por ejemplo, a revertir esta decisión, esa reversión va a recaer en una decisión del ministro o ministra y no necesariamente, y no del Consejo en sí. Es decir, cuando en cualquier situación el ministro o la autoridad va a poder decidir finalmente sobre algo que ya tenía una decisión colegiada de distintos puntos de vista. Entonces es como que, disculpen la palabra, pero banaliza un poco la figura del Consejo. Eso es como lo que estamos planteando. Muchas gracias. El diputado Alarcón me había pedido la palabra. Pero para terminar el tema. Diputado, sí. Adelante, diputado Díaz. De acuerdo, pero como hay un principio que tiene fundamento jurídico, el derecho a pataleo, ¿ah? ¿Dónde habría que recurrir de acuerdo a ustedes? ¿Reposición solamente? Al mismo Consejo, en el fondo. Debería volver, digamos, a evaluarse a nivel de Consejo con el mismo procedimiento de votaciones, no por la decisión de un... Pensando, por ejemplo, en el caso de la Villa San Luis, que no nos fue nada bien. Claro, pero también está el caso de Neuquén. Ya. Entonces, en ese caso, la votación del Consejo de Monumentos fue favorable por mantener la declaratoria. Y posiblemente, si no hubiera sido así, quizás, la decisión, digamos, como de gobierno podría haber sido otra. Entonces, creo que es relevante, que es un aspecto bien central en este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado Díaz. Bueno, le agradecemos la exposición y vamos a empezar a hacer las preguntas, las acumulamos y después responde. El diputado Alarcón. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Estoy muy impactado por nuestras visitas y hasta el momento mi opinión ha sido negativa con respecto a las visitas que hemos tenido, pero de acuerdo a como estoy viendo, me está cambiando la óptica, porque veo que la ley, el proyecto que está surgiendo con el aporte de todas nuestras visitas, y por qué no decirlo, la atención que el subsecretario pone anotando cada uno de los asuntos, vamos a tener una ley magnífica. Claro, para mí son esos dos aspectos que dejaran hablar al diputado Díaz, por favor. Esos dos aspectos que, uno, la tremenda contundencia del aporte de nuestras visitas, que tiene en general de las que hemos tenido en todo este tiempo, y la atención que el subsecretario he visto que tiene, porque también converso con él, ya me da mucha esperanza. Esa óptica creo que vamos a tener una ley, un proyecto de ley muy interesante. Eso nada más, no es una crítica, es un reconocimiento. Gracias. Gracias, diputado Alarcón. ¿Alguna otra palabra? Pregunta. Diputado Hernández tiene la palabra. Sí, agradecer igual la exposición. Yo quisiera hacerle una pregunta al subsecretario, la ministra, por su intermedio, presidente, que tiene que ver con la orgánica del ministerio. Se escapa un poco de esto, pero tiene cierta relación. Quisiera saber cuántos profesionales del mundo de la arqueología, o sea, arqueólogos, trabajan en el ministerio y cuántos, si es que hay algunos de ellos que trabajan en las direcciones regionales. Es decir, acá hay un tema sumamente relevante, o sea, en mi región, Monteverde, Pilauco, etcétera, y a mí me interesaría saber cuántos profesionales trabajan en el fondo en el servicio relacionado a arqueología, porque uno entendería que de repente hay muchos funcionarios, por ejemplo, del mundo de la arquitectura, porque ya deben llegar muchas solicitudes que están relacionados a arreglo de, por ejemplo, casas, etcétera, pero el mundo de la arqueología también es sumamente relevante y ahí puede haber una diferencia. Yo, abuelo pájaro, entiendo que puede haber una diferencia bastante considerable entre ambos mundos dentro de la institución. Sí, diputado Celi. Ahí sí. Por su intermedio, presidente, yo quería dejar en claro un asunto que me parece que es bueno señalarlo y que quede constancia. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que la Subsecretaría de Patrimonio, el Ministerio de las Culturas,
no habría escuchado o no habría atendido algunas, qué sé yo, observaciones en cuanto a este proyecto de ley. Y de verdad que yo me encuentro, por ejemplo, en este caso, en relación a la señorita Itací Correa, que a lo menos se reunió en mayo del 2018, a lo mejor no con la reiteración que ella a lo mejor quisiese con el subsecretario de Patrimonio en relación a este proyecto de ley. Incluso sale las materias que ellos conversaron, fundamentalmente el título quinto de la ley. Ella ahí señala que le hubiese gustado conversar más, pero hubo sí la instancia de conversación. Después, entonces, cuando se dice que no hay ninguna instancia de diálogo, pareciera que aquí el subsecretario como que hubiese hecho o redactado en su oficina solo la ley sin oír a nadie. Y aquí me encuentro en la ley del lobby, en una audiencia que duró 2 horas 15 minutos, que fue el 31/7 del 2019 a las 12:30 del día, de forma presencial, donde fue la señora Gloria Andrea Cabello con don José Francisco Blanco y don Simón Urbina, donde trataron elaboración, dictación, modificación, denegación, rechazo administrativo, proyecto de ley, y hablan justamente sobre este proyecto de ley de patrimonio cultural, y es bastante extenso lo que sale sobre lo que discutieron. Y dice que finalmente acordaron en seguir discutiendo en la instancia de la comisión en la que estamos hoy día. Entonces, yo creo que cuando se dice que no fueron escuchados, hay que ser súper riguroso, porque es la segunda o tercera vez que yo de manera absolutamente casual ingreso aquí a internet y me encuentro que sí han habido conversaciones, más allá de lo que a lo mejor le hubiese gustado a cualquier persona, la reiteración o la frecuencia de haberse analizado este proyecto de ley, pero también insistir que estamos recién discutiendo la idea de legislar, o sea, ni siquiera aprobamos la idea de legislar. Si lo aprobamos, después viene, esto va a la sala, después vienen las indicaciones, es decir, falta muchísimo para tener finalmente una ley de patrimonio cultural. Entonces quería solamente complementar aquello para que quede constancia que sí se han reunido con muchas fuerzas vivas o agrupaciones o asociaciones, para que no quede la sensación aquí que el subsecretario casi hubiese hecho este proyecto de ley en su oficina encerrado con 2 o 3 asesores. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Sí, puede responder las 2 preguntas que le hicieron. Bueno, no puedo responder por las reuniones de la Sociedad Chilena de Arqueología, pero es cierto, nos reunimos muchas veces con el subsecretario ha tenido mucha disponibilidad para conversar. Sin embargo, nosotros empezamos trabajando con algunos articulados del título quinto de Arqueología de la ley, pero eso llegó a un par de instancias. Luego desde SECPRES se señaló que nadie más podría tener acceso a eso. Y nunca más hablamos del tema articulado ley y pasamos a trabajar en torno al reglamento de arqueología, que es un reglamento de excavaciones, que además tiene que ver con la ley anterior, ¿ya? Y seguimos trabajando con eso. En eso siempre participamos, pero nunca más tuvimos acceso al borrador de la ley. Entonces, realmente no pudimos participar en ese proceso, ¿ya? Quisiera aclarar eso. No sé si ahora, Gloria... yo sé que el subsecretario tiene la voluntad, pero hay cosas que van más allá, decisiones, digamos. Muchas gracias. Quería darle la palabra a otra persona. Es que se habló de una reunión con la Sociedad Chilena de Arqueología respecto a la participación, de 2 horas y Sí. tanto. Presidente, antes. Sí, claro, diputado Díaz. Un O sea, momentito. presidente, perdón, es que esta sesión es bien breve. Entonces, ya hemos escuchado muchas veces esto. La verdad es que los gobiernos, y esto puede gustarnos o no, son dueños de sus proyectos. Deciden en qué momento los muestran y en qué momento no los muestran. Pero lo importante es que están acá, y aquí es donde se produce el debate y el intercambio ciudadano, porque si no nos vamos a detener en si hubo o no hubo participación y no en conocer sus opiniones sobre el fondo del proyecto, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces yo me concentraría ahí, presidente, porque
Ya si faltaron reuniones o no faltaron reuniones, ya eso es agua pasada. Lo importante es que ahora están acá, ya que tenemos que escuchar sus opiniones, porque es sobre esa base que luego vamos a ir resolviendo. Yo digo, para que no sigamos en este debate, porque todas las sesiones perdemos 10, 15 minutos en el mismo reclamo. Sí, sí, sí. Sí, ese fue el asunto. Sí, está bien entonces. ¿Alguna otra pregunta, subsecretario? Gracias, señor presidente, por su intervención. Saludar a todos los señores parlamentarios, a la señora ministra y a los representantes de la sociedad y del colegio. Quizá lo primero que quisiera partir señalando, y además contestarle la pregunta al diputado Bernal en un momento, es que, a ver, nosotros valoramos mucho esta instancia, valoramos también digamos, la confluencia que está llegando en ciertos puntos de diagnóstico y también de propuestas. Hoy día la sociedad y el colegio han expuesto propuestas y puedo hacer referencia a algunas específicas de ellas, pero en general mencionar que nosotros coincidimos bastante con la aproximación que se está planteando. Lo hemos dicho acá en otras instancias, también lo recogemos en la materia específica que han tratado respecto a la composición de los consejos regionales. Nosotros creemos que va a ser una de las vías de trabajo de las indicaciones en los dos aspectos que se han señalado, en la defensa de los equilibrios técnicos y de sociedad civil, técnicos, estatales técnicos, y ahí hay que ver la representación de los ministerios a niveles regionales, eso nos parece de toda lógica. Y en relación a los tópicos que han tratado en relación a los temas ambientales, sobre todo lo que expuso la Paola González, me parece bien interesante poder analizar que uno pueda ver a nivel de título, quizás todos los temas más procedimentales ligados a impacto ambiental. Ahora, solamente poder hacer una declaración que le hemos dicho en otras instancias previas acá. Nosotros pretendemos con el proyecto de ley que las regiones, los consejos regionales, o digamos la instancia regional, porque acá hay una propuesta un poquito distinta que se ha puesto arriba de la mesa, tengan la competencia ambiental tal cual la tiene hoy día el Consejo Nacional y tal cual lo define hoy día la Ley de Base del Medio Ambiente con el Consejo en competencia ambiental. O sea, si hay algún nivel de ambigüedad en eso respecto a la labor que van a tener los consejos regionales, creemos que es algo que se tiene que revisar en la redacción, ¿ya? O sea, yo también se lo he dicho en otras instancias y lo reiteramos ahora. Ahora se ha dicho acá un tema que me parece que es bien interesante y que quizás sería bueno poder analizar a la luz de la mesa que esta comisión aprobó y quizás en otras instancias de afuera, y es la diferenciación entre las facultades resolutivas que pueda tener los consejos regionales respecto a las secretarías técnicas. Es algo que también se vincula con lo que el diputado Cruzcoque ha mencionado en algunas instancias y ustedes lo han dicho acá a nivel bien explícito. Y en la carta que el Consejo Monumento envió el 5 de septiembre del año pasado también hacen referencia a eso, que es decir, más parecido a cómo funciona hoy día, y es decir, que las intervenciones las vean las secretarías técnicas y podamos despejar, o al menos parcialmente, ¿no? Ustedes lo hacen referencia más a los impactos ambientales, pero uno podría irse a otros tipos de intervenciones, y que los consejos regionales tengan un rol que no sea como el de ver la cotidianeidad de cada intervención todo el tiempo, menos si se junta una vez al mes, sobre todo por cómo están definidos los sistemas de dieta, y tenga una visión más estratégica. A nosotros nos parece que ese debate es bien central y nos gustaría poder abordarlo en la discusión que como ha dicho el diputado Celi, se está abriendo ahora. Hay otros aspectos que uno podría tratar, pero en general decirles que acogemos como con bastante buenas expectativas las sugerencias que aquí se han dado. Gracias, señor presidente. Sí, yo quería preguntarle, subsecretario, si se incorpora un representante del medio ambiente como reemplazo para eliminar la competencia ambiental, ¿cómo se asegura la participación del Consejo dentro del CIA sin esta competencia? La incorporación del Ministerio de Medio Ambiente en los consejos es más una voluntad por generar coordinación y articulación de instrumentos, digamos, en los reglamentos internos, en los criterios que están aplicándose, pero no supone que uno le va a transferir esa competencia ambiental al representante de medio ambiente. O sea, hoy día el Consejo Monumentos tiene competencia ambiental que opera en dos planos. Primero, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, como uno de los servicios que se pronuncia, que está sometido a todos los tiempos de los demás servicios, digamos que entran a la plataforma, todos los servicios se pronuncian, tienen sus plazos, el Consejo expone su posición respecto a una intervención ambiental y eventualmente, después de todos los procesos que están asociados, se emana la resolución de calificación ambiental donde la opinión del Consejo está considerada y donde se contempla
digamos, las mitigaciones o las compensaciones por daño ambiental. Ese es como un plano general. Pero después el Consejo tiene otro permiso, que es el PAS 132, que es el permiso sectorial ambiental de arqueología. Y ese es un permiso que el Consejo evalúa a nivel sectorial, digamos, en un ámbito más específico que el plano general de la RCA. Nosotros creemos que esos dos ámbitos de acción se tienen que mantener tal cual, pero hoy día en sede regional. Y el debate que se ha expuesto acá, que nos parece bien atendible, sobre todo porque hoy día funciona bastante así, es el rol que tendría la Secretaría Técnica en esas decisiones y no solamente el Consejo Regional, sobre todo tanto por una competencia técnica, que se ha dicho, pero además por una materia de plazo. Los tiempos del Consejo no necesariamente coinciden con los tiempos en los que está sistematizado el sistema de evaluación ambiental. Y quizá última cosa, aprovechar de contestar al diputado Bernales para no dejarlo ahí sin respuesta. A ver, es muy bueno el punto. Hoy día hay, no me acuerdo el número exacto, pero y puedo no ser súper preciso, pero del orden de 15 arqueólogos trabajando para el Consejo Monumento a nivel nacional. Quizás son un poco menos. Estoy pensando que se acaban de contratar algunos profesionales nuevos en regiones, uno en el Ñuble y en otros lados. Son pocos, tenemos un promedio menos de uno por región. Hay regiones donde no tenemos a nadie. Y es difícil a veces contratar arqueólogos dentro de los estándares de grados y mundo público que nosotros tenemos. Eso ha sido también una dificultad histórica y además tenemos mucha rotación. Pero es una súper preocupación. Nosotros, al menos lo que se está planteando es que exista representación de arqueólogos en toda la región, además de los equipos que estén a nivel nacional. La preocupación por cómo reforzar esa Secretaría Técnica en el futuro, más allá del informe financiero y más allá de lo que está presupuestado contratar con la ley de presupuestos vigente, obviamente hay una preocupación, pero probablemente no se va a dirimir en el primer ciclo presupuestario, va a ser una cosa incremental en el tiempo una vez que se instalen las estructuras regionales. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, los diputados y los asistentes. Voy a hablar una mezcla de, estoy sentada en 2 sillas en este minuto, ¿no? Como ministra y como arqueóloga. Y quiero decir que me alegra muchísimo escuchar la sensibilidad, las inquietudes de mis colegas, dirigentes de los dos gremios de la arqueología en nuestro país. Y sí, yo creo que no hay ninguna duda que el patrimonio arqueológico es único, es irreemplazable, es irrecuperable, es un principio dogmático de nuestra profesión. Chile tiene yacimientos arqueológicos a lo largo de todo su territorio. De manera que estamos tomando todas las precauciones, en caso de la ley, del proyecto de ley, para que esos principios estén consignados y se hagan valer. Eso por lo menos es algo que yo quiero dejar tremendamente claro. Hay temas, como lo dice el subsecretario, como lo han expresado mis colegas dirigentes, que hay que perfeccionar, hay que arreglar, hay que ajustar a la nueva institucionalidad, pero que no quede ni una duda acá del tema de la importancia que le da el Ministerio al patrimonio arqueológico de nuestro país por su naturaleza, digo, de fragilidad, de unicidad y de que es irreemplazable. Además, con todo el tema hoy día del valor que la puesta en valor de los pueblos originarios, hay un tema de continuidad histórica que hay que tener tremendamente presente cuando se hacen estos estudios, investigaciones en arqueología. Eso nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias. El diputado Cruzco, que me había pedido la palabra, le recuerdo que tenemos otros invitados. Brevísimo. Sí, muchas gracias, diputado. Gracias. Primero saludar a la ministra, a su secretario. Hay varios elementos. Esta es una discusión que se viene repitiendo ya y dice relación con lo difícil que es para un ministerio como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, poder lidiar con una serie de consejos que tienen que estar integrados por una serie de representantes de distintos gremios que muy legítimamente quieren estar, con representantes también que vienen de reparticiones públicas, y de cómo tanto en la estructura existente previa a la creación del Ministerio de Cultura con la DIVAM, con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y con esta estructura que se está creando con esta modificación legal, tenemos una proliferación enorme de consejos para la administración de recursos que, tanto en el caso de la ex-DIVAM, Consejo de la Cultura, Ministerio de Cultura y ahora con este agregado, siguen siendo más o menos 250.000 millones de pesos, no es más que eso, y eso lo hemos conversado muchas veces. A mí lo que no me gusta es que se sigan manteniendo un poco las lógicas en las cuales tanto los dos servicios solían estar separados. Creo que con la creación del ministerio tenemos la posibilidad de que esto
pueda conversar de mejor manera. Yo he señalado que nosotros tenemos hoy día cerca de 240 personas que componen los consejos de cultura y patrimonio y arte en todo el país. Nosotros estaríamos agregando acá 180 personas más solamente en la creación de consejos, y yo no veo por qué no podemos fortalecer los consejos existentes de cultura y patrimonio en las distintas regiones, tal vez dotándolo de mayores atribuciones, dotándolo eventualmente de integración de algunos miembros extraordinarios que puedan integrar también en el trabajo al resto de los consejos existentes, en vez de crear 15 nuevos consejos en cada una de las regiones. Sí me parece necesario que tanto la Secretaría Técnica del Consejo Monumento, que hoy día existe, y la que la va a reemplazar, esté fortalecida. El principal reclamo del Consejo Monumentos Nacionales, y que lo hacen con razón y durante muchos años, es la carencia de recursos, tanto recursos humanos como recursos pecuniarios, plata, finalmente, para poder operar. Entonces creo que a nivel central hay que hacer un trabajo y luego determinar si es necesario que exista una Secretaría Técnica por región, eventualmente, que tendría, pensemos, más o menos 10 funcionarios, estaríamos pensando cerca de 150 personas más que se agregarían nuevamente al mismo presupuesto que continúa creciendo más o menos a las mismas tasas durante los sucesivos gobiernos, o convendría eventualmente tener secretarías técnicas zonales, de manera tal que se pudiesen levantar las solicitudes de declaratoria a estas secretarías técnicas y que la Secretaría Técnica con rapidez, con agilidad y con mayor disponibilidad de recursos puedan hacer el trabajo que aquí se solicita. Sin embargo, y vuelvo a recalcarlo, crear 15 secretarías técnicas con 8 funcionarios, 15 consejos pagos con 12 funcionarios, ¿verdad?, que hacen un agregado aproximadamente de cerca de 300 nuevas personas a cargo del mismo presupuesto, me parece que es una exageración, y por ende yo llamo a racionalizar los recursos y tratar de utilizar también las estructuras previamente que se crearon con la creación del mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, quisiéramos agradecerle la participación de ambas, como dice el diputado Alarcón, brillante, y quisiéramos seguir pasar a nuestro segundo invitado, la señora Gloria Cabello Beaty, presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología. Don José Francisco Blanco está presente, ya, y don Mauricio Uribe Rodríguez. Si pudieran ocupar los espacios de... Oh, se están empezando a uniformar. Suspendemos por un minuto para que se acomoden bien. Tenemos 20 minutos para la exposición y para las preguntas, así que tenemos que aprovecharlo muy bien. ¿Sí? ¿Te aprendió? Sí, ya. Adelante, señora Gloria. Ya, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los honorables diputados por recibirnos, a la ministra y al subsecretario. Ya. Bueno, en honor al tiempo voy a hacer una presentación muy rápida, pero queríamos partir comentando un poco que la Sociedad Chilena de Arqueología es una institución que tiene más de 50 años de vida. Partió en el primer Congreso Internacional de Arqueología de San Pedro de Atacama, el año 1963, donde la última sesión se aprobó la moción de crear la Sociedad Chilena de Arqueología con la finalidad de reunir a todos los arqueólogos del país, promover el estudio de la arqueología y divulgar sus resultados para que se recomiende una mejor legislación destinada a preservar los monumentos y yacimientos arqueológicos, justamente. A partir de la creación de la Sociedad Chilena de Arqueología se favorece también la creación de la Ley de Monumentos Nacionales que nos rige actualmente. También hoy en día, en el fondo, en nuestros actuales estatutos, entre otros,
nos interesa, es obligación nuestra propender la protección del patrimonio arqueológico nacional, cautelar la investigación científica de carácter académico y profesional, orientar las líneas de desarrollo científico y académico y divulgar el conocimiento de la realidad arqueológica nacional. Tenemos actualmente cerca de 200 socios, chilenos, extranjeros, honorarios y activos, más o menos 150, de distintas disciplinas también, no solo arqueólogos, sino historiadores, personas vinculados con estética, antropología social, antropología física y conservación. Y antropología arqueológica, claro. Y representante, contamos con un consejero, representante del Consejo de Monumentos Nacionales desde la misma creación de la ley. La Sociedad Chilena de Arqueología además se dedica en el fondo a organizar los congresos nacionales desde el año 1964 y acabamos de celebrar el último, que es el Congreso 21, cada 3 años, publicamos un boletín científico, hemos contribuido a innumerables síntesis de la prehistoria y la etnografía en general, con financiamiento propio y con el compromiso de sus socios. Y tenemos otra serie monográfica, digamos que tenemos distintas publicaciones para la divulgación científica, dentro del cual el patrimonio es un tema fundamental. Tenemos algunos, les trajimos también algunas de las publicaciones de regalo a los diputados y las diputadas. Y bueno, además patrocinamos otros proyectos de distintos colegas, proyectos Fondesit, Fondart y otros, digamos, temas de puesta en valor de sitios arqueológicos. Bueno, con esta breve introducción, como para decir que nosotros vemos los impactos sobre el patrimonio cultural arqueológico que actualmente cuenta con un alto grado de intervenciones, ¿ya? Y nosotros vemos esto como impactos positivos y negativos. Entre los impactos positivos están los proyectos de investigación, la puesta en valor de sitios, los museos de difusión, etcétera. Se tiende, digamos, a pensar que cuando se habla de patrimonio arqueológico se trata solo de proyectos de inversión, que están vinculados al sistema de evaluación ambiental. Pero en verdad, o sea, el Estado de Chile financia muchos proyectos de investigación bajo distintos programas, por ejemplo, dentro de CONICYT, que es lo más importante, financia concursos, digamos, de fondos regionales para al menos 5 o 6 arqueólogos, colegas o arqueólogas, con 50 o 60 millones al año por 5 años, ¿ya? Y que todos estos están vinculados al estudio del patrimonio. Y eso es solo uno de los programas de CONICYT, ¿ya? Y también existe el impacto negativo, pensando esto como una alteración de los proyectos que van a intervenir irrevocablemente el patrimonio, como dijo la ministra, o sea, el patrimonio es irrecuperable. Entonces, estos impactos negativos están vinculados a los proyectos de inversión cuya planificación o ejecución son deficitarias en alguno de sus procesos. Entonces, creemos que es una necesidad que la ley propenda a la protección y valorización del patrimonio cultural arqueológico. Respecto al actual proyecto de ley de patrimonio cultural que les fue presentado, tenemos como diagnóstico en general, coincidimos con que los antecedentes y la justificación de un nuevo proyecto de ley, o sea, en general, digamos, es necesario, porque la ley de monumentos actual está obsoleta y insuficiente para proteger de forma efectiva el patrimonio en el actual escenario nacional. También creemos que la estructura orgánica es deficitaria y centralizada. El Consejo de Monumentos Nacionales, recursos, como también se ha nombrado acá, y en el personal son insuficientes, que las categorías de protección están desactualizadas y los procedimientos burocráticos lentos en tiempos de respuesta, sanciones, entre otros. Coincidimos también con la necesidad de regionalización efectiva del Consejo de Monumentos Nacionales que involucre capacidades profesionales, recursos y atribuciones acordes con la estructura promulgada por la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como soluciones generales, creemos que el fortalecimiento de la administración pública, particularmente las secretarías técnicas nacionales y regionales, con un personal técnico y profesional calificado, será lo que permita resolver de forma expedita y adecuada los requerimientos patrimoniales. En lo relativo al patrimonio arqueológico nacional, esto debiera haberse reforzado con una actualización del reglamento de excavaciones y o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas vinculado a la ley actual, pero considerando su proyección futura.
revisión en la cual la Sociedad Chilena de Arqueología espera seguir contribuyendo conforme a lo que nuestros estatutos dictan, que es la protección del patrimonio arqueológico nacional. Ahora, en temas puntuales, vemos que el proyecto cuenta con algunos problemas. Por ejemplo, en primer lugar, la composición del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural. Creemos que es un error absolutamente perjudicial la supresión de la representación individual que ha tenido la Sociedad Chilena de Arqueología históricamente en el Consejo de Monumentos Nacionales a través de un consejero elegido por nuestra institución, ¿ya? O sea, aquí se vincula con dos factores. Uno, perdemos, actualmente, como decía también Itasí, tenemos 2 consejeros arqueólogos en el Consejo Nacional y ahora en el nuevo proyecto de ley sería uno u otro, o sea, tendríamos que competir entre las 2 instituciones para lograr tener un representante arqueólogo a nivel de todo el Consejo. Consideramos que ante la gran cantidad de requerimientos arqueológicos que ingresan al Consejo de Monumentos Nacionales, que son más del 70% en la actualidad, la mayoría vinculados a proyectos de inversión y estatales y privados, pero también requerimientos vinculados a la investigación, es absolutamente necesaria la presencia de consejeros arqueólogos a nivel central como regional. En este contexto, las diferencias entre una organización científica como la Sociedad Chilena de Arqueología y otra gremial como es el Colegio de Arqueólogos de Chile aseguran distintas perspectivas o visiones, pero de igual capacidad técnica necesarias dentro de un consejo. Preocupa y también que en el fondo el sistema de elección, porque en el fondo hasta ahora cada una de las instituciones elige sus propios consejeros y en cambio en el proyecto actual tendríamos que presentar una terna que sería dirimida por el presidente. Eso nos parece en verdad que no corresponde. Y bueno, preocupa el desbalance en general en la composición del Consejo. Bueno, ya se ha visto varias veces con lo que representantes del reflejo del gabinete ministerial del momento, lo que junto con los tiempos de duración de estos cargos arriesga a actuar a merced de los gobiernos de turno. Se considera no pertinente que se elimine al representante del Consejo de Defensa del Estado, que aporta asesoría jurídica inmediata y necesaria para la resolución de casos, organismo clave en la resolución de las sanciones ante conflictos vinculados con la protección del patrimonio cultural. Nos parece excesiva la recurrencia a la presentación de otro consejero más del Ministerio de Cultura y Patrimonio, cuando este organismo sería presidido por el subsecretario de Patrimonio y por el director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Nos parece innecesaria la presencia de un consejero del Ministerio del Medio Ambiente, pues el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural es un organismo técnico con competencia ambiental, cuyos procesos se desarrollan de forma independiente de la ley ambiental. Nos parece preocupante la inclusión de un consejero del representante del Ministerio de Economía, pues podrían generarse conflictos de interés en lo relativo a los proyectos de inversión. Y nos parece deseable un representante de los pueblos originarios, porque su inclusión sería consecuente con la creación del Consejo Asesor de los Pueblos Indígenas de la Ley 21.045. Bueno, también el segundo punto que nos preocupa es la omisión de la función del Consejo de Monumentos Nacionales como órgano con competencia ambiental, que ya habló nuestra colega, que también es socia, Paola González. Como tercer punto, acerca de los objetos materiales y colecciones arqueológicas y sus depósitos, consideramos que estos objetos arqueológicos debieran excluirse del título 3 y permanecer en el título 5, con una respectiva revisión en el reglamento, que tenga en cuenta la gran cantidad de material arqueológico que se obtiene en la actualidad, especialmente en el marco del sistema de evaluación ambiental. La nueva ley debe asegurar la instalación de depósitos regionales para las colecciones arqueológicas, con infraestructura y personal calificado, que permita conservar y preservar las colecciones científicas recuperadas en distintos tipos de proyectos. Puede ser fortaleciendo los museos regionales que han agotado su capacidad en la actualidad o instalando nuevos museos regionales en regiones donde aún no existen, por ejemplo, Arica, Parinacota, Tarapacá, Maule, Los Ríos, etc. De igual manera, debiera ser materia de reglamento y no de ley lo relativo a la autorización de la salida al extranjero de muestras arqueológicas, objetos o bienes muebles, que lo conversamos con la ministra. Y en cuarto punto, acerca de los procedimientos, oposiciones e impugnaciones, nos parece que es muy complejo el tema de la admisibilidad, pues todo recurso es admisible per se, a menos que exista un reglamento que se refiera a sus condiciones. Los plazos y los trámites
que están señalados en esta nueva sección nos parecen que son aumentan aún más los plazos de respuesta por parte del Estado y ralentizando aún más los procesos en vez de favorecerlos. O sea, se agregaron un montón de nuevos plazos y nuevos trámites que en verdad no favorecen en nada lo que se está criticando justamente actualmente el Consejo de Monumentos Nacionales por sus tiempos de respuesta. Hay una vinculación inadecuada con otras leyes, con la 19.880 y la 19.300. Como solución, proponemos tratar estos aspectos en los respectivos reglamentos a general, pues no son materias de ley. Eso rápidamente, aprovechar el tiempo de discusión. Muchas gracias. Muy amable. Yo quería hacerle una pregunta. Ustedes tenían 2 consejeros en este momento, por las 2 agrupaciones que están presentes acá, y que eran elegidos por ustedes mismos. ¿De qué manera se eligen dentro de ustedes mismos los consejeros? Bueno, Dita sí puede responder por el Colegio de Arqueólogos, ya que tenemos distintos mecanismos, pero en nuestro caso, nosotros, se proponen, digamos, los colegas que estén interesados y tenemos una votación que en el fondo, elige entre los candidatos. A veces hay solo un candidato y en el fondo la elección se ratifica, digamos, con la votación de los colegas. Y así dice que es igual en el caso del Colegio de Arqueólogos. Y si me pudiera aclarar un poco más lo del Consejo de Defensa del Estado. Lo que pasa es que el Consejo de Defensa del Estado ha sido clave en algunos proyectos, digamos, que han tenido problemas, digamos, como el caso del embalse de Mauro. Yo pediría a Mauricio que quizás si pudiera apoyar esa respuesta, en tanto con nuestro consejero que está aquí presente. Don Mauro. Gracias por la invitación. Sobre la consulta concreta y específica, si bien hay una discusión respecto a si el Consejo de Defensa del Estado debe votar o no en distintos tipos de decisiones que hace el Consejo, más allá de eso, la presencia del representante del Consejo de Defensa del Estado ha sido clave ya en muchos de los casos, justamente para después dar respuestas jurídicas precisas desde el Estado y, por lo tanto, digamos, para no caer en contradicciones ni en debilidades respecto al funcionamiento de la Ley de Monumentos. En ese sentido nos parece extraño, por lo menos como consejeros, que se quiera revertir esta figura, digamos, sobre todo por el sentido que ha tenido. Ustedes han visto permanentemente que hay una serie de apreciaciones negativas respecto a declaratorias o decisiones que toma el Consejo de Monumentos Nacionales, a las cuales hay que dar respuesta que no las satisface completamente solo o tener un equipo jurídico. Sobre todo por la compenetración que tiene un consejero en estos temas, y aquí me alargaría en un minuto, digamos, es decir, la realidad del Consejo de Monumentos Nacionales es que es bastante invisibilizada de los consejeros, estoy diciendo, y poco conocida, de mucha ignorancia al respecto y en el buen sentido de la palabra, ¿ya? La compenetración que tiene que haber en cada uno de los casos y en las decisiones que se toman son de un trabajo tremendamente arduo, que es justamente apoyado por las experiencias tanto institucionales como por las organizaciones en la toma de decisión de cada una de estas declaratorias o de toma de decisión respecto a calificaciones ambientales o permisos ambientales sectoriales. En ese sentido, yo les solicitaría que escucharan en algún momento a los propios consejeros, especialmente a los de las asociaciones o de las agrupaciones civiles, digamos, ¿ya? Debido a la experiencia que se tiene en esto y de cómo se manejan los temas al interior del Consejo. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Subsecretario. Gracias, señor presidente. Solo un pequeño comentario. Bueno, de nuevo agradecer la exposición. Hay muchos puntos que coinciden, otros puntos que son adicionales y que creemos que pueden ser tratados. Quiero referirme un poquito al tema del Consejo de Defensa del Estado, que usted me preguntaba y que se ha tratado. A ver, esto responde a 2 consideraciones, pero creemos que es un plano de debate muy válido.
El Consejo de Defensa del Estado, o como se llamaba entonces, no recuerdo exactamente, se incorporó el año 25, en este órgano colegiado que no tenía servicio público asociado, no tenía funcionarios, y era la manera de cautelar que la visión jurídica de las decisiones del Consejo estuviera cubierta en este órgano que era originalmente de 17 miembros, creo que era el año 25, 17-18. Después queda en la ley del 70 como Consejo de Defensa del Estado, siguiendo con una institución que no tenía músculo, digamos, técnico, secretaría técnica. Con la anomalía, nosotros creemos que el asesor jurídico en el Consejo de Monumentos vota además. Si uno ve, digamos, uno de los ámbitos que es más paradigmático en el que hace nuestro en patrimonio, que es el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, también el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO tiene a los representantes de los países que votan, que se pronuncian por las competencias de los países. Tiene órganos asesores técnicos, uno podría decir que es como la Secretaría Técnica en parte. No exactamente, digamos son el ICOMOS que ha estado hablando acá, el ICOM, la UICN, hay varios órganos que lo apuntalan desde el punto de vista técnico en lo patrimonial. Y hay un asesor jurídico que pertenece como a la burocracia UNESCO, no peyorativamente, sino que al equipo UNESCO, al cual recurren los consejeros una vez que tienen dudas jurídicas. Entonces es bastante raro en el Consejo de Monumentos que el consejero vote. A ver, nosotros consideramos que es raro que el consejero que asesora jurídicamente al Consejo de Monumentos además vote a favor o en contra de los mismos temas que está asesorando, ¿ya? Entonces nos parece que, y lo hizo también el consejero Uribe, hay un punto con el voto, no necesariamente con es una de las dimensiones, si vota o no vota el asesor jurídico. Es una discusión que nos parece relevante en este tema. Y es relevante porque en el Consejo de Monumentos se ven muchos temas jurídicos, entonces la asesoría jurídica y el voto jurídico es bien importante en un órgano colegiado que tiene que sopesar diferentes argumentos en sus decisiones. Entonces nos parece que es una cuestión sensible. El otro punto, que puede ser más discutible, es en relación a que hoy que el Consejo de Monumentos tiene un órgano técnico asociado, digamos una musculatura de servicio público, la Secretaría Técnica, que tiene a la vez sus departamentos jurídicos, que pertenece además a un servicio del patrimonio, que tiene su unidad jurídica y todo, si no debería actuar con esos departamentos jurídicos las decisiones del Consejo de Monumentos para ejecutar los acuerdos que el Consejo tiene. Nosotros creemos que en ese ámbito puede haber un mayor nivel de debate. Esto es la opinión nuestra, por supuesto. Que es decir, que quizá uno puede mantener al Consejo de Defensa, pero sin derecho a voto, cumpliendo un rol más de asesoría jurídica y de seguimiento de los casos a posteriori. Y esa es una, pero a nosotros lo que nos causa más nivel de conflicto, y no por una especie digamos, de tincado, o no una especie de fijación particular, es el tema del vínculo entre el voto y la asesoría jurídica. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo nuevamente a los invitados y a las invitadas, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, saludando a la ministra de nuevo, ojalá la tuviéramos más próxima. Se levanta la sesión.